2 de noviembre del año 2022 estamos en el barrio La Guadita de Viallet Macé, esto que es una plaza pública, un lugar vecinal, donde los vecinos juntan de la vertiente el agua. Estamos con dos personas que nos van a contar el testimonio de lo que se vivió en el día de ayer acá, 1 de noviembre, en este lugar. Así que bueno, para que nos cuenten, ¿qué está pasando? Arranca. Lo que sucedió ayer fue algo que venía teniendo un proceso de varios días, que comenzó el jueves. Comenzó jueves pasado. Con una llegada de gente de Camino de las Sierras, una empresa contratada que es Benito Roya, Sí. La cual intentó hacer una actividad en el espacio de supuesto estudio de suelo. Cuando se le pidieron los permisos pertinentes no los tenían, y a la vez en ese mismo instante, cuando les pedimos que se retiraran, vino la policía, los empezó a resguardar de cierta manera, situación por la cual ya su propia presencia y el trato y los modos y las formas con las cuales se dirigen a los vecinos es intimidatoria y responde a intereses superiores, que son los de resguardar la seguridad e integridad de la población. Hasta ahí te puedo decir. Bien. Sigamos conversando. ¿Cuántas horas duró la situación esa? En realidad el jueves pasado que vinieron, les preguntamos, no tenían los papeles, se tuvieron que retirar, acordaron con la policía porque les dijimos que no vamos a dejar que las máquinas avancen hasta que no tengan lo que corresponde, porque si no es como que es tierra de nadie. Se tuvieron que ir, volvieron el lunes. ¿Fue así? Sí, volvieron el lunes. El lunes pasó exactamente lo mismo que el jueves, a diferencia que el jueves se fueron a hacer el estudio ese a la casa de Olga, al lado de la ruta, hicieron 2 huecos, también estudiaron por 2 partes iguales, en el mismo sector, 2 huecos. Y después se vinieron el lunes, también le pedimos, se tuvieron que ir porque no tenían nada, entonces volvieron ayer. Ese mismo lunes, ya vivimos situaciones tensas de violencia, de agresión verbal. Cuando hablo de violencia es justamente la agresión verbal, el estar parado un policía con la mano sujeta a su arma, la intimidación de que nos tenemos que retirar y dejar trabajar a las personas, encubriendo de cierta manera la ilegalidad que tiene la obra y la no presentación de la documentación que exigimos para saber verdaderamente si lo que están haciendo corresponde o no corresponde y está dentro de la normativa legal vigente. Les hablamos sobre la ley 10.208, que en el espacio de Viallet Macé no hubo una consulta popular a los afectados, nunca fuimos informados sobre cómo iba a ser la traza, sobre cómo iba a afectar a la ciudad, a los damnificados que son expropiados y a los que quedan sobre el trazado, por dónde van a entrar, por dónde van a salir. Todas esas explicaciones que deberían darse de antemano no fueron dadas. Les exigimos que por favor se retiren, se negaron, la policía los cercó para que puedan seguir trabajando, y en ese mismo momento, como estuvimos insistentes y con una forma pacífica y de buenos modales seguimos pidiéndoles los papeles, no tuvieron otra más que retirarse. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, se armó un operativo superior. Ayer 2. Ayer 2 se armó un operativo superior en el cual a las 7 de la mañana, como todos los días, yo me dirijo a trabajar y me impiden el paso. Cuando les pregunto por qué, no se me informa, solamente me dicen se te impide el paso por un espacio público que es la plaza y por la calle Ongamira, por la que todos los días bajamos, por la que mi vecina lleva a sus niños a la escuela, por la que los chicos suben, juegan, van por la plaza y toda la vecindad. Este espacio tiene una sola calle de entrada y de salida al centro de Viallet Macé. En ese mismo momento miro y digo, no puedo pasar. Me imaginaba que iba a ser por este motivo. Cuando sigo avanzando queriendo entrar por otra calle, también otro patrullero, y en un radio de 4 kilómetros toda la plaza de la Guadita fue cercada y vallada por personal policial y a la vez también por un personal que no sé cómo se llama, pero son policías militarizados, que vinieron en una camioneta grande con cascos, escudos, escopetas, y parecían más bien soldados que oficiales, que policías comunes y corrientes. Eso generó una tensa situación con los vecinos, con los mismos defensores del espacio, con la misma asamblea nuestra, en la cual le volvimos a exigir los permisos,
nos mostraron un permiso que era del año 2010 de agosto del 2022, que tenía que ver con una situación en la cual el comisario René, el subcomisario René y los otros dos comisarios, que no recuerdo el nombre, hablaban que era algo que la fiscal había elaborado para todos los obradores, donde los ejecutores de obra, prestatarios de servicio de Camino de la Sierra, se les garantizara que puedan trabajar y a la vez también por nuestras garantías para que no nos suceda nada en el espacio en los que ellos trabajan por algún incidente o accidente. La situación es que se nos impidió el paso, la gente no podía entrar ni salir del pueblo, ni ir a trabajar, ni llevar a sus hijos al colegio, se militarizó prácticamente el espacio. Ahí hay una pausa, incluso vecinos que venían a buscar agua, sí, tenían que estar ahí, estaban escoltados por policías, porque no dejan pasar, eso es algo que estamos en una plaza, incluso bueno, ahí cuando pedimos los papeles, porque ahí nos avisan, bueno, ahí después se van las chicas a hacer la denuncia. Sí, ahí yo también, ahí fui. Y ahí nos enteramos que no estaba hecho, no había un permiso de vialidad para que ellos hagan este vallado, de vialidad, cerrado. ni orden de la fiscal involucrada en varios casos de corrupción, Paula Clem, no sé el apellido, disculpen. Ella misma, una de nuestras compañeras, le informó que no había dado ninguna orden del operativo casi militar que hizo la fuerza policial en nuestro espacio, en nuestra zona. Sufrimos atrocidades, de situaciones de caritas, de provocaciones que en la medida que va pasando el tiempo la gente se va desanimando y al sentirse cada vez provocada, cuando te van provocando es como que tu ánimo cada vez se va poniendo peor y cada acción tiene una reacción. Les pedimos que se vayan, intentamos sacarles las cintas de seguridad de las fajas para poder utilizar el espacio público que no involucraba ni tampoco afectaba de lleno lo que estaba haciendo la gente de Camino de las Sierras, porque estábamos a 50 metros, queríamos utilizar el espacio para sentarnos y seguir manifestándonos en forma pacífica y ordenada, pero utilizando el espacio que es público. Nos lo negaron, después tuvimos que soportar situaciones en las cuales ellos mismos utilizaron el espacio para comer y nosotros no podíamos pasar. Los vecinos que intentaban entrar y salir en su casa sufrían situaciones de ¿para dónde vas? ¿Para acá? ¿Para allá? Caras socorronas, sonrisas que de cierta manera te hacen generar una situación de impotencia, porque es una forma de agresión, por más que no sea física, que te pongan una cara o que te miren de costado o que se pongan la mano en el arma como si estuviéramos a punto de generar alguna acción violenta. Son todas cosas que responden de cierta manera a un orden institucional en el que vivimos y que ya no podemos vivir de esta manera, porque son servidores públicos y tienen que estar al servicio de la comunidad, no al servicio de aquellos que de forma irregular intentan llevar adelante una autovía en donde no sabemos qué nos va a pasar, por dónde va a pasar, cómo nos va a afectar. Puntualmente en Vialet Macén no fuimos consultados. En todo el barrio de La Aguadita, gran parte de muchos terrenos fueron rematados en forma ilegal. Esos mismos remates fueron comprados por personas que no conocemos y que hoy son las que están arreglando con Camino de la Sierra para cobrar las expropiaciones. Hay casos muy claros de eso antes de todo este proceso, de manejo irregular de las tierras por parte del municipio en todo Mirador del Lago. Hubo gente que tuvo que comprar un remate en la casa donde vivía, tenía posesión y estaba realizando un juicio de usucapión con todos los pasos legales correspondientes y tuvo que comprar el remate de su propia casa para que no la echen y venga un tercero que no sabemos quién es, ni de dónde viene, ni cómo se manejan esas cosas. De hecho, acá a 200 metros hay un terreno como de 2.500, 2.800 metros cuadrados que tiene la posesión una persona que era secretaria del intendente en su momento y que cuando fuimos a manifestarlo se nos reían en la cara. O sea que detrás de la autovía, antes de toda esta situación, se ejercieron un montón de situaciones irregulares que no están bajo los procesos de la ley. Los remates no fueron legales, los remates fueron manipulados por todo el poder político del municipio de Vialet Macén. Acá en el barrio hay familias que solo cuentan con la vertiente para proveerse de agua. Sí. La mayoría.
no hay. Esta zona es como que no llega el agua, no sé, nunca tenemos agua. No solo llega el agua, sino que no tenemos los servicios básicos esenciales proveídos por parte del Estado, que uno es la provisión de agua. En verano tenemos baja tensión de luz. En verano muchas veces cuando hay agua sale un chorro muy chiquito y diminuto. El agua cuando la ves a través de un vaso parece un té, no es transparente, clara y nítida, no la podemos consumir. Y muchos de nosotros somos trabajadores, no podemos comprar un bidón de agua a 300 pesos por día. Entonces utilizamos lo que la naturaleza nos da y el espacio genera, y en forma comunitaria todos siempre estamos atentos a cuidar el espacio, a resguardarlo, a limpiarlo para que no se llene de arena. ¿Ustedes se ven de alguna manera intimidados por la posibilidad de no tener dónde juntar agua? Exactamente. En dónde juntar agua y qué va a pasar, porque afecta a la cuenca, o sea, donde no solamente nosotros nos abastecemos, sino un montón de personas más se abastecen, incluso los de Córdoba. ¿Esta agua dónde va? Esta agua desemboca en San Roque. ¿Y a dónde va el el agua de mismo San Roque? Entonces, el agua que es el de Córdoba, la capital, de las Creo que figura Canillitas, como donde se lava, arroyo del Valle. O sea, es un arroyo del Valle. Si mal no recuerdo, este arroyo lo toma Camino de las Sierras en el estudio ambiental que hizo, supuesto estudio ambiental, como un desaguadero. No lo toman como un arroyo, porque si no, si fuera un arroyo verdaderamente no podrían hacer la traza como la están haciendo. Entonces lo que dicen es que es un desaguadero de las lluvias, pero que no tiene flujo de agua constante. Y si vos lo ves, sí tiene flujo de agua constante. Tal vez, obviamente, en estas épocas donde hay baja lluvia, el flujo no es tan alto e importante como en el verano. Otra de las cuestiones, esto es napa todo, esto es una esponja que absorbe, porque está un monte, y la mayoría es monte nativo, acá no tanto, pero sí de aquel lado es monte nativo, y la lluvia, cuando llueve en verano, acá es húmedo. Entonces, ¿dónde va a ir el agua de la lluvia? Y el agua que después no vamos a tener en las canillas, porque va a ser así. ¿Dónde va a ir esa agua? Porque acá quedan vecinos totalmente afectados, que es por miedo, por tiempo, no están ahora, pero quedan afectados, van a quedar debajo. Vamos a hacer un San Carlos Mina. El pueblo, los que están sobre la ruta, que allá ahora la arena se junta y cada vez que llueve tienen que ir las máquinas a levantar y cada vez es peor, son afectados directos que no les han hecho, no, la gente no sabe, no se da cuenta, porque no vive acá, porque no se da cuenta que acá es la esponja. Después eso va hasta el dique, el agua busca el caudal y obvio, pasan por casas. Acá esto es bajo, esto va al pueblo directo. Entonces, bueno, esa gente también tendría que salir a apoyarnos, a darnos cuenta, a demostrar esto. Otra de las cosas que hacen los que estábamos manifestándonos en contra de esto y que estamos sufriendo es arqueóloga. Y ella nos contaba y nos decía eso, lo que están haciendo, bueno, por parte de ella, con su estudio, con lo que conoce, ahí tendría que haber un arqueólogo pisando. Bueno, no estaba. Tendría que haber, bueno, dio un par de gente que no había nada más que los operarios esos que rompían. Solo los operarios, nadie les daba información. Solo los operarios, unas personas en camioneta, que tenemos registro audiovisual, una conversación de los mismos, personal de la empresa, ¿cómo se llama? Rogio, perdón, que no me acordaba. El personal de la empresa Rogio, que estaban en camionetas y eran tipo de ejecutivos, no obreros, adentro de la a los cuales les pedimos los permisos y nos dijeron que no los tenían, pero que sí, que vayamos a Camino de las Sierras, que estaban ahí. ¿Y esos momentos de tensión que ustedes vivieron ayer, les causa alguna especie, alguna clase de daño en tu tranquilidad, en tu el daño vida? es emocional. Es daño. El daño te lo genera sentirte que formás parte de un Estado que no te da las garantías para vivir en forma libre, porque son funcionarios públicos que están al servicio de estas situaciones puntuales en las cuales la manifestación de ellos es la prevención, pero en realidad no es la prevención, sino plantarse de una manera tal, ejerciendo el poder coercitivo que tiene el Estado, el uso de la fuerza,
para garantizar que los trabajos se hagan por parte de aquellas empresas que fueron contratadas por Camino de la Sierra. Y hay algo importante para destacar con la empresa Benito Arroyo, que o casualidad tiene parte de la obra trazada en lo que es el río Yuspe, desvió el curso del agua, tiene contratado el trabajo aquí en La Aguadita, donde creemos que vivimos en una vertiente natural y que acá abajo hay un acueducto, y o casualidad también tienen la concesión ellos de esta parte del trabajo de la autovía. Y cuando vamos a averiguar quién es Benito Arroyo, es una de las empresas más poderosas de Córdoba, vinculada al poder político y que tiene el uso y el usufructo de aguas cordobesas. Entonces, ¿qué va a pasar después de que ellos realicen las tareas que tienen planificadas? Las conozcamos o no, ¿qué va a pasar con todos mis vecinos de Córdoba, con todos mis vecinos en Carlos Paz cuando nos falte el agua? ¿Y qué van a hacer con el trazado de la autovía y fundamentalmente con el desvío del agua? ¿De dónde van a sacar litros y litros y litros de agua para hacer el hormigón? Todo eso les genera como vecinos una incertidumbre. Genera incertidumbre y vivimos en un país en donde las garantías democráticas no están bien establecidas, porque lo que vemos todo el tiempo es impunidad y casi una asociación de los aparatos del Estado para generar este tipo de situaciones que responden a un poder económico que, si lo vamos a ver, creo que está vinculado al grupo IRSA. Nos vamos a endeudar en 100 millones de dólares. Ni siquiera la gente que pague peaje va a hacer la plata del peaje para pagar el crédito, sino que el crédito va a salir de todos los argentinos. Todos los argentinos que se levantan a la mañana a trabajar y pagan sus impuestos. Y quieren vivir en un país libre, justo, soberano, y ninguna de esas tres situaciones se cumple. Porque no tenemos garantía por parte del Estado de saber cómo nos va a afectar la autovía, qué va a suceder, cómo la van a hacer, cómo va a ser el crecimiento demográfico en la zona, cómo se va a plantear eso para que el medio ambiente no sufra modificaciones, ni alteraciones, ni más contaminación de la que está recibiendo. Cuando vos visitás el espacio, visitás nuestra vecindad, todos nosotros, ninguno taló los árboles de su terreno de manera irregular, seguimos resguardando el bosque, seguimos manteniendo los árboles, nos sentimos parte del espacio y parte del entorno como un ser vivo más, donde podemos tranquilamente generar un nuevo espacio y vivir con otra forma de conciencia, en la cual nos hagamos cargo de cuidar el espacio que vivimos, porque no solo tu casa es el hogar en el que vivís y dormís todas las noches entre cuatro paredes, sino que entendemos que nuestra casa es el planeta en sí mismo. Okay. Otra de las que quiero hablar en sí son los derechos también de los niños. Acá hay una niña afectada directa porque la traza pasaría por una parte, por el lado de la pileta de la casa. Bueno, y ella sufre constantemente. Lo que pasó ayer le afecta porque era la entrada de su casa, entonces la nena se levanta todas las mañanas viendo policías, se acuesta viendo policías. Entonces ella no puede ir al colegio, las veces que va llora, ya todo el colegio sabe lo que le está pasando. Ella es la directa, pero hay otros niños que también son afectados, que no pueden dar la voz, que no son conscientes todavía a la hora de que se haga toda esta obra. Entonces hablo en nombre de ellos, de ellas, que no se están respetando esos derechos y que estamos viviendo un tremendo horror acá en esta zona porque nos sentimos desamparados, nos sentimos que nos están ninguneando, que nos están mintiendo. Ayer René, ¿cómo era el comisario René? Subcomisario nos decía, de nos Parque hablaba City, bien y qué sé yo y qué sé cuánto, pero después nos dimos cuenta que era toda una mentira. Los mismos policías que arman todo esto, que se habían, digamos, encaminado como para disparar, nos dimos cuenta que entonces todas estas cuestiones nos hacen poner en contra de los vecinos, porque justo acá, mientras estaba todo este operativo que no lo dejaban pasar, obvio, y te da bronca porque después te tenés que dar toda una vuelta gigante. La situación real es que prácticamente militarizaron el barrio en un radio de 6 a 8 kilómetros cuadrados, en los cuales quedó el mini obrador de Benito Arroyo, 3 kilómetros alrededor cercados. No pudimos utilizar el espacio para sentarnos. Las mujeres y los niños estuvieron 10 horas
parados frente a las sogas porque no podíamos pasar a utilizar este espacio. Y si ves el obrador, Juan, está a 50 metros, 60 metros, y habernos podido permitir hacer nuestro reclamo, que ni siquiera era un reclamo, era un pedido. Muéstrenos la información, muéstrenos los papeles, dónde tiene la policía la autorización de la fiscalía para venir a militarizar la zona e impedirnos el libre tránsito de todos los vecinos para entrar y salir del barrio donde hay un solo acceso. En el horario de colegio, muchos de las familias se tuvieron que desviar, no nos dejaban pasar, no nos dejaban entrar, no nos dejaban salir. El amedrentamiento policial, aunque no haya habido uso de fuerza, ya la simple presencia de la policía y cómo se paran y cómo se manifiestan y la forma en que se sonríen, que te miran, ya son violentas. Y es un ejercicio intimidatorio para el cual también los preparan, porque saben muy bien cómo invadirte en tu emoción, cómo generarte miedo, cómo generarte angustia, cómo pararse para que vos no sepas si te van a venir a pasar por arriba y correrte o no. Y después está bien claro en los videos. O sea, están bien claro en los videos que se formaron en un momento como para que no exijamos más las cosas. Vos pedís una cosa, la volvés a pedir, la volvés a pedir. Y seguramente tu ánimo al primer momento de que lo pedís, tal vez lo pedís por favor, pero la vez número 10 o 15 ya no tenés el mismo ánimo. Y tal vez tu forma es por favor, dale. Y de cierta manera la falta de respuesta y el seguir avanzando ya es el primer gesto violento que recibimos. Y en respuesta a eso tal vez elevamos la voz, nunca nos manifestamos de una manera violenta, pero sí en un momento la situación se puso tensa porque les pedíamos que por favor nos podamos sentar acá en la plaza, que podamos los niños estar sentados, estábamos tirados en el piso 10 horas viendo cómo trabajaban, pero del otro lado de la valla. Pedíamos que Y paren fue las casi, máquinas, que fue paren casi un las gesto máquinas. violento y denigrante ver cómo se nos reían en la cara en el momento del almuerzo, cuando estaban todos sentaditos en el espacio y nosotros tirados en el suelo, y ellos eran una cofradía y de cierta manera un comportamiento casi miserable y al estilo de los señores feudales de la Edad Media, o sea, similar a eso, porque ellos te dicen por dónde entras, por dónde salís. O sea, yo no pude ir a trabajar ese día, ninguno de los Bueno, que mi hijo estamos venía acá del colegio y no podíamos pudo pasar trabajar. por la guadita. Todas las mañanas, muchos de nosotros, todas las mañanas hace un recorrido por el bosque, porque hay de cierta manera un interés en común que es preservar el espacio, entonces evitamos que la gente venga a buscar leña, evitamos que vengan a tirar basura, evitamos que hagan un desmalezamiento de un terreno y traigan las cosas para acá, la paja y eso, porque puede favorecer a que haya un incendio. Entonces, somos guardianes del lugar, amamos el lugar en el que vivimos y elegimos vivir de esta manera. Todos, la gran mayoría, ha vivido en grandes ciudades y esto no es una necesidad, sino una elección. Entonces, en esa misma elección, como comunidad que estamos juntos hace 10 o 15 años en este espacio, hay situaciones en común en las cuales, si bien no hay normas escritas, todos mantenemos un orden y una preservación en el bosque e impedimos que la gente venga a llevarse leña o a maltratar un árbol. La leña que juntamos es la que los mismos árboles desprenden de sus ramas altas. O sea, hay una suerte de ejercicio de conciencia ecológica, sabiendo que todos hacemos el espacio en el que vivimos. Es más, como vecinos, no digo que lo fundamos al espacio porque ya estaba, pero esto era todo un bosque, esto era impenetrable. Cuando nosotros llegamos hace más de 10 años atrás, no había forma de pasar por acá y con los vecinos que vivimos alrededor por miedo, porque esto era una cosa que no podías pasar, a la noche no había luz, entonces empezamos a acomodar el espacio, le tuvimos que pedir al intendente que nos ponga la luz, ahí es cuando el intendente se amiga con nosotros, viene a pedir votos, una vez que él tuvo su cargo, nos mandó y nos vendió el pueblo. Eso es la triste historia que estamos viviendo nosotros los vecinos de acá. Acá específicamente en la Guadita, pero bueno, vuelvo a decir, no nos va, no solamente a los vecinos que vivimos acá, sino a los que viven en el pueblo, a los que viven alrededores, van a ser afectados, eso sépanlo, es así. Así que bueno, pedimos que vengan, que conozcan
que conozcan este espacio maravilloso donde tenemos vida, donde tenemos agua. Con el agua vivimos, así que bueno, esto de la lucha y que bueno, que yo tengo una esperanza, creo en la Pacha, creo en el agua, creo en la vida, creo en la tierra y que no va a pasar. Y que todo esto ya pase de una vez, esta pesadilla. En una línea de tiempo, la Guadita sufrió atrocidades que hoy, cuando abrimos el diario el lunes, te das un poco cuenta de cómo fueron las cosas que sucedieron para llegar al momento en el que estamos. La Guadita sufrió un incendio en el 2016, ¿fue, Pato? En el 2016, cerca de 6-8 hectáreas acá se prendieron fuego. O las prendieron fuego, porque el fuego no se origina porque sí. Después de eso hicieron remates irregulares de tierra y después de eso gran parte de esos remates irregulares de tierra son parte del trazado de la autovía. En mi situación particular fui afectado por eso y considero que fue, viendo cómo se desarrollaron los hechos, una estrategia muy bien instaurada por parte de la Municipalidad de Vialet-Macé y aquellos letrados que ejercían una suerte de representantes legales que te hacían un juicio de usucapión y lo han cajoneado, como le pasó a un montón de personas, y esos mismos terrenos fueron rematados. No sabemos quién los compró, pero sí sabemos que son las personas que van a cobrar el acuerdo con Camino de las Sierras, que muchos de ellos ya lo han hecho. O sea, tenemos la situación real de expropiaciones, de remates ilegales, que no sabemos quiénes son esas personas que acordaron con Camino de la Sierra para dejarlos y recibir un dinero por una indemnización que fue algo, o sea, fue un negociado cuando lo ves, porque si nos ponemos a pensar en una línea de tiempo, se prende fuego todo el bosque, rematan terrenos, son parte del trazado de la autovía, vienen a hacer un estudio ambiental y te hablan de que acá no hay bosque nativo. Y claro, ¿cómo va a haber bosque nativo si hace 8 años se prendió fuego todo? Si un árbol originario crece 1,5 metros en 10 años y un olmo crece 5 metros en 6 meses. Cuando vuelve a brotar todo, lo que creció mucho más rápido fueron los olmos, y cada 10 árboles originarios que había quedaron 2 o 3. Muchos de nosotros en sus propios espacios empezó a tratar de generar una suerte de volver a florecer esos árboles, y en mi situación personal, que mis terrenos fueron prendidos fuego, lo logré. Pero cuando vos ves la Guadita, gran parte de esos árboles originarios ya no están más. Y si vas a investigar y ver, vas a ver los troncos prendidos fuego y arriba y al lado de ellos 6-8 olmos que crecieron y tienen hoy 2 o 3 metros. Entonces también es una mentira el estudio ambiental cuando dice que que acá no hay árboles originarios. Aparte también convengamos que el 3% solamente del bosque nativo de Córdoba sigue vigente. Cuando yo tenía 6-8 años venía en tren en Córdoba, venía por el tren en Córdoba y veías bosque en gran parte del camino, y hoy ves soja. Otra de las cuestiones que uno se pone como vecino, estamos alerta siempre, a principio de año, no recuerdo bien, pero tenemos registro que ya vinieron los de Camino de la Sierra, vino Rogio, vino con un ingeniero, hizo el estudio de suelo, pero en otro lado, o sea, la traza evidentemente se ha corrido, eso tiene que caducar. Entonces, lo que vienen a hacer después está mal. Sacaron un algarrobo, era el que había ahí, el que estaba. Un chañar. Lo sacaron. Entonces, todo esto, ¿por qué no me sacan de última? No, o sea, están haciendo las cosas mal. El estudio que hicieron ayer y que armaron todo ese circo, lo tendrían que haber hecho antes. Que saber dónde iba a estar el trazado. Claro, exacto. Incluso, Juan, en un espacio que trabajaron de 4 metros cuadrados, fíjate el destrozo que hicieron. Sí, no. Y cómo quedó ese espacio una vez que terminaron el trabajo. Quedó arruinado, desmalezado, desmontado. Y con un peligro que se hunda porque no taparon bien. Brotando el agua, porque si vos ves ahora está brotando el agua, del nivel del suelo que tenía quedó casi 1 metro más para abajo, dejaron una montaña de tierra, todos los árboles que talaron los dejaron tirados. O sea, no hay un respeto por el medio ambiente ni por un espacio que es de uso comunitario de nuestra comunidad. El jueves fuimos al consejo a pedirle a los concejales
Queremos hablar con ellos y preguntar qué va a pasar con esta zona específicamente, porque nos dividen. Acá supuestamente iba un puente, ahora parece que no, es un terraplén. Entonces, como vecinos quedamos divididos. ¿Qué va a pasar? Eso es una pregunta. Queremos saber el agua, qué va a pasar con el agua. Queremos saber qué va a pasar con la educación, porque si nosotros tenemos una autovía, por ende vamos a tener más gente, pero acá no hay una secundaria pública, tenemos una que tenés que pagarla, es municipal. No, el primario se colapsa, o sea, necesitamos un ordenamiento territorial. Queremos saber qué va a pasar después si se hace la autovía. Nos dividen, hay niños, yo tengo mi familia que va a vivir del otro lado de la autovía y esa persona es discapacitada, por ejemplo, necesita de nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar con esa persona? Yo me voy a tener que dar toda la vuelta por la ruta y hacer eso. Bueno, esas son preguntas que queremos saber como vecino, porque estamos en la incertidumbre. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo nos va a afectar? No vamos a tener más noches acá. Acá vamos a tener todo luces todo el día. ¿Cómo el sonido? Bueno, todas esas cuestiones que nos hacemos, que nos preguntamos como vecinos. ¿Cuál es el grado de contaminación que va a traernos la autovía? Desde lo más sencillo, que es la contaminación visual, a la contaminación auditiva y el libre acceso y egreso de la forma en que lo estamos haciendo. Si no van a hacer un puente y van a hacer un terraplén, la ciudad va a quedar partida en dos. Y en el caso puntual de Viallet-Macé, cuando mi compañera estaba hablando sobre las situaciones que vivimos, de carencia de agua, de carencia de los servicios esenciales que nos garantiza la Constitución, que es el acceso a la salud, el acceso a la educación, y que son libres y gratuitos. En Viallet-Macé, la escuela, si no pagás la cooperadora, hay muchos casos que a los hijos sufrieron situaciones en las cuales tuvieron que cambiarlos de colegio, porque o los niños repiten o el trato con el que paga la cooperadora no es el mismo con el que no la paga. No hay una escuela pública que garantice la gratuidad de educarse para los chicos del nivel secundario. No tenemos una sala de primeros auxilios, no sabemos si hay un lugar donde se pueda hacer ejercicio de RCP. O sea, vivimos prácticamente desamparados en los servicios básicos que nos tiene que garantizar el Estado, que es el acceso a la salud y a la educación. ¿Te das cuenta? No hay trabajo genuino. La mayoría de la gente tiene que viajar a Córdoba. Acá necesitamos eso, que la gente esté acá, que viva acá. Necesitamos un centro de salud grande acá. El centro de salud que tenemos no hay ginecólogo, no hay esto, no hay dentista, no hay nada. Vamos al el PUNE está colapsado y queremos una autovía. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿La autovía para quién? ¿Progreso? ¿Progreso para quién? Si nos están sacando todo. Eso no es progreso. Reventar el agua, reventar la vertiente, reventar el ecosistema no es progreso. Progreso es educación pública, progreso es agua, progreso es salud. Cuidado del medio ambiente. Entonces eso es lo que fuimos al consejo el jueves a pedirle. Bueno, le pedimos también que se acerquen y vean el territorio, vean por dónde es la traza, porque que la vean, porque evidentemente no tienen idea, no saben, y que realmente estén acá, que es algo imposible de hacerlo, por debajo de cuencas, por debajo de ríos, no. Así que bueno, eso. Acá, Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. Gracias.